¿Y si te dijera que muchas criaturas míticas no fueron inventadas? Dragones, cíclopes, monstruos marinos. Durante siglos, exploradores, marineros y civilizaciones antiguas describieron seres increíbles que hoy consideramos pura fantasía. Pero la ciencia moderna ha descubierto algo sorprendente. Muchas de estas leyendas nacieron de animales reales que sí existieron, o que incluso aún viven en nuestro planeta. En una época sin ciencia, sin internet y sin explicaciones claras, cualquier descubrimiento extraño podía convertirse en un mito aterrador. Hoy te mostraré 10 criaturas míticas que realmente existieron y qué animales reales pudieron haber inspirado estas increíbles historias. Quédate hasta el final, porque el número 1 es más impresionante de lo que imaginas. 10. El dragón. Los dragones aparecen en mitos de Europa, Asia y Medio Oriente. Se decía que eran enormes, con escamas, garras afiladas, alas gigantes y una fuerza descomunal capaz de destruir ciudades enteras. Durante siglos, la gente creyó firmemente que estas criaturas eran reales. La realidad: muchos historiadores creen que el mito del dragón surgió cuando las personas antiguas encontraron fósiles de dinosaurios y grandes reptiles prehistóricos. Imagina encontrar un cráneo gigante o huesos enormes sin saber nada de evolución o paleontología. Para ellos, la única explicación lógica era que pertenecían a monstruos legendarios. En China, por ejemplo, los dragones no eran vistos como malvados, sino como seres poderosos y sabios, lo que encaja con el respeto que inspiraban estos descubrimientos. 9. El kraken. El kraken era descrito como un monstruo marino tan grande que podía hundir barcos enteros con sus tentáculos. Los marineros hablaban de una criatura que emergía del océano y arrastraba embarcaciones completas a las profundidades. La realidad: hoy sabemos que existen los calamares gigantes, animales reales que pueden medir más de 13 metros y vivir en las zonas más profundas del océano. En medio de tormentas, con poca visibilidad y mucho miedo, ver un tentáculo gigante era suficiente para pensar que se trataba de un monstruo infernal. Durante mucho tiempo, el kraken fue considerado solo una leyenda, hasta que la ciencia confirmó que algo muy parecido sí existía. 8. El cíclope. En la mitología griega, los cíclopes eran gigantes con un solo ojo en el centro de la cabeza, famosos por su fuerza brutal. Uno de los más conocidos es Polifemo, enemigo de Ulises. La realidad: se cree que el mito nació cuando los antiguos griegos encontraron cráneos de elefantes antiguos. Estos cráneos tienen un gran agujero central donde iba la trompa. Sin saber eso, parecía claramente un enorme ojo. Así, lo que era un elefante prehistórico se transformó en la leyenda de los cíclopes. El unicornio. El unicornio es símbolo de pureza, magia y nobleza. Se describe como un caballo blanco con un solo cuerno en la frente. La realidad: el mito pudo haberse inspirado en animales reales como el rinoceronte lanudo o el Elasmotherium, un rinoceronte prehistórico con un cuerno enorme. Viajeros antiguos, al ver estos animales de lejos o solo sus restos, pudieron exagerar sus características y crear la imagen del unicornio. 6. El grifo. Mitad águila, mitad león. El grifo era considerado guardián de tesoros y montañas sagradas. La realidad: en Asia Central se encontraron fósiles del dinosaurio Protoceratops, que tenía pico, 4 patas y una postura muy peculiar. Para las personas antiguas, estos restos parecían una mezcla perfecta entre ave y león. 5. La serpiente marina. Durante siglos, marineros de distintas partes del mundo relataron encuentros con serpientes marinas gigantes. Se decía que eran tan largas como un barco, con cuerpos ondulantes que emergían del agua y se perdían en el horizonte. Muchos capitanes aseguraban haber visto criaturas enormes siguiendo sus embarcaciones durante horas, lo que alimentó el miedo en alta mar. La realidad: hoy sabemos que en los océanos existieron reptiles marinos prehistóricos, como el mosasaurio, que podía medir más de 15 metros y era uno de los depredadores más temidos de su época. Además,
Animales actuales como anguilas gigantes, tiburones largos o incluso ballenas vistas desde ángulos extraños pudieron haber causado confusión. En el mar abierto, con olas, niebla y poca visibilidad, el cerebro humano tiende a exagerar formas y tamaños, convirtiendo animales reales en monstruos legendarios. 4. El hombre lobo. La leyenda del hombre lobo se popularizó especialmente en Europa durante la Edad Media. Se creía que ciertas personas podían transformarse en bestias salvajes durante la luna llena, atacando ganado e incluso aldeanos. Estas historias causaban pánico colectivo y llevaron a persecuciones y juicios. La realidad: muchas de estas leyendas pueden explicarse por ataques de lobos reales, que en esa época eran mucho más comunes y peligrosos. También influyeron enfermedades desconocidas, como la rabia, que podía provocar comportamientos agresivos, confusión y cambios físicos visibles. En un mundo sin medicina moderna, la gente buscaba explicaciones sobrenaturales para lo que no entendía, y así nació uno de los mitos más famosos de la historia. 3. El ave roc. El ave roc aparece en antiguos relatos árabes y asiáticos como un pájaro gigantesco capaz de llevar elefantes en sus garras. Se decía que oscurecía el cielo al volar y que vivía en islas remotas e inaccesibles. La realidad: el Aepyornis, también conocido como ave elefante, fue un animal real que vivió en Madagascar hasta hace unos 1000 años. Aunque no volaba, medía más de 3 metros de altura y ponía huevos tan grandes que uno solo podía alimentar a varias personas. Es posible que los viajeros exageraran sus historias al contarlas, transformando un ave enorme pero real en una criatura casi sobrenatural. 2. El Yeti. El Yeti, conocido como el abominable hombre de las nieves, es una de las criaturas más misteriosas del mundo. Se le describe como un ser alto, cubierto de pelo, que habita en las montañas del Himalaya. Exploradores han reportado huellas gigantes en la nieve durante décadas. La realidad: estudios modernos sugieren que muchos avistamientos del Yeti fueron en realidad osos del Himalaya, especialmente vistos de pie o parcialmente cubiertos por nieve. Las huellas también pueden explicarse por pisadas de oso deformadas al derretirse la nieve. En condiciones extremas de frío, cansancio y poca visibilidad, la mente humana puede interpretar mal lo que ve. 1. El megalodón. El megalodón es una de las criaturas más impresionantes que han existido en la Tierra. Durante años fue considerado un simple mito exagerado por películas y documentales sensacionalistas. La realidad: el megalodón sí fue un tiburón real que vivió hace millones de años. Podía medir hasta 18 metros, casi 3 veces el tamaño de un tiburón blanco actual. Sus dientes fósiles, algunos tan grandes como una mano humana, siguen encontrándose en diferentes partes del mundo. Este depredador dominó los océanos durante millones de años, y aunque hoy está extinto, su existencia demuestra que la realidad puede ser tan aterradora como la ficción. Las criaturas míticas no siempre nacieron de la imaginación. Muchas fueron interpretaciones antiguas de un mundo salvaje, peligroso y desconocido. La realidad a veces es incluso más sorprendente que la fantasía. ¿Cuál de estas criaturas te sorprendió más? Déjalo en los comentarios, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.